Muy buenos días para todos los miembros del Frente Amplio de Venezuela que lucha por la restauración de la democracia en Venezuela. Se me ha pedido que hable de la grave situación del crimen organizado que vive hoy el país. En Venezuela existen distintas expresiones delictivas que tienen tomados territorios y ejercen gobernanza criminal. Por ejemplo, existe el problema de las megabandas criminales. Estas pandillas, conformadas por más de 50 delincuentes con armamento de guerra, fusiles, granadas, ametralladoras, que controlan unas zonas específicas del país y que además tienen un orden jerárquico de mando. Como esas, podrían haber unas 40 o 50 en Venezuela. Recientemente murió el Coqui, que era el líder de la pandilla más conocida, de mayor renombre mediático, que hacía vida allí en la Cota 905. Su muerte significó un alivio para los habitantes del oeste de la ciudad, Cota 905, La Vega, Montalbán, El Paraíso, San Martín. Pero el problema persiste en otras zonas de Venezuela. Yo diría que hoy el estado Zulia podría ser, junto con Miranda, Distrito Federal y el estado Bolívar, las entidades que tienen más megabandas en actividad hoy en día. En el Zulia funciona la banda de los Melián, la banda de los Leal, la banda de Jayco Masacre, una que denominan Tren del Norte, también la banda de Adriancito, el Gigi, otra que lidera un individuo que le dicen el Cagón o el Patrón, que funciona entre los estados Trujillo y el Zulia. Y en el estado Zulia tienen unos modos operandi bien particulares. Por ejemplo, las extorsiones para presionar, para el pago, suelen pasar por las casas o los comercios o industrias de sus víctimas, disparando con fusiles de alto poder o disparando granadas para amedrentar y, repito, forzar el pago de la extorsión. En el estado Miranda, bueno, Miranda, como ustedes saben, es un estado muy diverso. Hay megabandas criminales en Petare, las dos más famosas diría yo que sería la banda del Huilexi y la de los Chicorríos, que ahorita, por cierto, están en una especie de enfrentamiento que ha dejado varias víctimas. Pero en Miranda también está tomada la Troncal 9, todo lo que es la zona de Barlovento, Río Chico, El Guapo y otras poblaciones aledañas a estos sectores están tomadas por megabandas criminales que se dedican al secuestrar personas que por allí transitan, al narcotráfico, al robo y a otros delitos importantes. También está en la zona de los Valles del Tuy, donde hay varias bandas, megabandas criminales. La más famosa, diría yo, que es la de Carlos Capa, alias Carlos Capa, que hace vida en San Francisco de Yare. En el estado Bolívar tenemos otra particularidad, que es que las megabandas están agrupadas en torno al negocio de la explotación ilícita del oro. Y no se denominan megabandas, sino que ellas se autodenominan sindicatos. Entonces allí hay varios sindicatos pues, que controlan distintas minas en el estado Bolívar. Aparte, y la megabanda más importante, más grande de Venezuela es Tren del Norte, Tren de Aragua, liderizada por alias Niño Guerrero, que es un preso de la cárcel de Tocorón, y esa megabanda criminal es la de mayor expansión dentro de Venezuela porque funciona en varios estados de nuestro país, pero también se ha internacionalizado. Hoy tiene presencia Tren de Aragua, por ejemplo, comprobada en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú y Brasil, por lo menos dentro de lo que es Latinoamérica. Pero al lado de las megabandas, también hay otras expresiones del crimen organizado que tienen actividad en nuestro país. Una de ellas, por supuesto, es la guerrilla de origen colombiano. Estamos hablando básicamente del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por cierto que mientras estamos grabando este video y mientras seguramente ustedes estarán escuchándolo, hay una disputa violenta, un conflicto armado entre el ELN y el Frente 10 y 28 de la FARC, que se están disputando el territorio del estado Apure, sobre todo la parte fronteriza con el departamento de Arauca del lado colombiano. Esta guerra ha dejado ya casi 100 fallecidos. Hay guerra frontal entre estas dos guerrillas y también actividades
ejecuciones, vamos a decir, o de asesinatos a mansalva, con víctimas seleccionadas. Entonces, en total, repito, alrededor de 100 víctimas desde el comienzo de este conflicto, que arrancó aproximadamente el 30 de diciembre del año pasado. Hoy el ELN creo que es el grupo de mayor fortaleza en el país en términos de crimen organizado. No solo están en el área fronteriza, sino que han penetrado al corazón de Venezuela. A principios de año el país se despertó con la noticia de un enfrentamiento, por ejemplo, entre el Sindicato de Barrancas, que es una megabanda que hace vida en el pueblo de Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas, y el ELN. El ELN además controla hoy todas las trochas del estado Táchira prácticamente, y ambas guerrillas, como es sabido, se disputan y controlan el narcotráfico en Venezuela, las operaciones de narcotráfico. Esa es básicamente el motivo de la guerra que tienen en el estado Apure y es el motivo de la expansión dentro del territorio nacional. Pero además el narcotráfico también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ELN, ha incursionado en la minería ilegal y también hacen vida hoy en el estado Bolívar disputándose esas zonas con algunas megabandas criminales. Aunado a esto tenemos también el FBL, conocido como los boliches, que tienen presencia y son fuertes en el estado Apure y también en el estado Barinas. Además de eso tenemos colectivos armados y violentos. Los más famosos son los del 23 de enero, que allí controlan ese territorio y tienen una especie de microestado allí. Pero no son los únicos. Hay colectivos, como se sabe, en todos los estados de Venezuela, que son grupos de choque que son utilizados para golpear y amedrentar a la disidencia. Pero además, acá en Venezuela tenemos carteles del narcotráfico, organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, no solo la FARC y el ELN, sino organizaciones, vamos a decir, de venezolanos, conformadas por venezolanos, por civiles, que seguramente están aliados con funcionarios civiles y militares para facilitar estas operaciones de narcotráfico. Hace algún tiempo, Walid Maclé se supo, era el capo más grande que había en el país, y además se le había otorgado una concesión del puerto de Puerto Cabello. Imagínense ustedes las facilidades que esto le dio a este narcotraficante para sus actividades de tráfico de drogas. Pero además, bueno, hay carteles como el cartel de Paraguaná y otros que hacen vida en distintas partes del territorio nacional. Sumado a esto tenemos organizaciones internacionales del narcotráfico que tienen agentes en Venezuela. Se sabe, por ejemplo, que los carteles de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación tienen agentes aquí para concretar sus operaciones de narcotráfico con la guerrilla colombiana y con otros carteles de Venezuela. El estado Apure, el estado Zulia principalmente y otros también del territorio nacional son utilizados como aeropuertos del narcotráfico prácticamente. Una cantidad de pistas clandestinas desde donde despegan constantemente avionetas y aviones de menor tamaño con cargamentos de narcotráfico hacia Centroamérica para luego tomar la ruta de México y de allí a los Estados Unidos, o también hacia islas del Caribe, por ejemplo, entre las rutas más frecuentes. Bueno, todo esto da una visión de la magnitud del problema del crimen organizado en nuestro país, un problema que tiene vigencia hoy mientras estamos viviendo en esta dictadura, pero que seguramente va a tener que ser abordado cuando se produzca un cambio político en Venezuela, indudablemente, porque si no, ninguna democracia, ningún país va a avanzar hacia el desarrollo si tenemos megabandas, guerrilla colombiana, carteles de narcotráfico, sindicatos mineros, colectivos armados y violentos, y bueno, y pare usted de contar, y carteles de narcotráfico metidos acá. Entonces esta tiene que ser una realidad, repito, afrontada ante una nueva situación de democracia en Venezuela. No va a ser un problema fácil, no es un problema que se resuelve con una varita mágica, se resuelve reinstitucionalizando el país, tratando de avanzar en la solución de problemas como la pobreza, el hambre, la deserción escolar, la adicción a las drogas y al alcohol por parte de la juventud, los hogares desestructurados y otros problemas sociales. Ese es el caldo de cultivo, por ejemplo, de donde se nutren las megabandas y otras expresiones del crimen organizado en Venezuela. Pero además tenemos un sistema de policía
lleno de corrupción, inoperante, que también debe ser reestructurado, policías preventivas y la policía de investigación, es decir, el CICPC. Tenemos además una impunidad enorme que se desprende de un sistema de justicia secuestrado, y tenemos unas cárceles que son escuelas de delincuentes donde no se rehabilita a nadie. Aunado a esto, tenemos un descontrol de las armas por parte del Estado, y tenemos también zonas de paz, territorios liberados que se le han entregado a delincuentes, y otros problemas que sería muy amplio detallarlos todos, pero que conforman los asuntos de fondo del problema del crimen organizado en nuestro país. Por otra parte, hay problemas de crimen organizado que en un futuro no va a poder combatir solo los venezolanos, sino que seguramente vamos a necesitar cooperación, colaboración, ayuda de países vecinos y de otras naciones del mundo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la guerrilla colombiana es un problema que seguramente va a tener que ser tratado entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. Pero además, las operaciones de narcotráfico, vamos a tener también que necesitar colaboración de gobiernos aliados en la lucha contra el consumo y el tráfico de drogas. Hay que recordar, por ejemplo, que Hugo Chávez sacó a la DEA de acá y a la policía británica en el año 2005. Todos esos acuerdos seguramente tendrán que ser puestos en vigencia nuevamente, y que Venezuela se incluya dentro del grupo de países que lucha contra este flagelo del narcotráfico. Evidentemente se trata de un tema bastante amplio, pero creo que hemos dado una visión general de lo que es hoy el problema del crimen organizado en Venezuela. Saludos a todos.